Tarea obligatoria, hablar de economía. Todos ahora nos hemos vuelto economistas de repente, pero el quien es economista de verdad es Iván Jiménez, así que gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Todos tiramos piedra en estos días, tú vas a cualquier casa y entre trago, café, qué sé yo, todo el mundo habla de temas de los que no se hablaba antes y eso yo pienso que es bueno, pero hay que ir a los expertos, ¿no? De hecho, la economía es economas, o sea, el manejo de prácticamente del hogar. Ahí es que esa es la etimología de la palabra. Sí, obviamente la economía es casi como los arreglos del hogar. Nadie le hace caso a los arreglos de la cocina hasta que, como lavar las losas, hasta que no se hacen o hasta que hay una calamidad. Mientras todo está bien, nadie le hace caso. Es como el oxígeno. Mientras está, nadie le hace caso, pero cuando comienza a escasear o se distorsiona, entonces es de suma importancia. Eso es la economía. ¿Qué ha pasado desde la semana pasada hacia acá? Parece que hemos estado en un movimiento interplanetario. ¿Por qué no empezamos por lo que pasó hoy? Claro. ¿No? Jueves y viernes, pánico en las bolsas. Ayer iba bien, de repente Trump anuncia el 104%, que lo decíamos en el programa de ayer, y la bolsa se cae. Hoy, es curiosísimo, la bolsa se recuperó casi 3.000 puntos el Dow Jones, que es más o menos o incluso más que lo que había caído el viernes. Y aquí viene mi pregunta. Ahí vemos el 2.962, casi 3.000, que son 7.87%. Y los demás índices también, ¿no? El Nasdaq, el Standard & Poor's, etcétera. A pesar de que Trump subió la parada a China de 124%, no 125% de impuestos, pero hizo este anuncio de los 90 días, que la Casa Blanca había dicho que no iba a suceder, pero sucedió. ¿Cómo calificaría usted esos 90 días de parar los aranceles, una pausa? ¿Cómo sería? Claro, hay que contextualizar. Ajá. Los mercados no es que bajaron, no. Reaccionaron ante un posible escenario de una aplicación de aranceles. Entonces ajustaron lo que podría ser la perspectiva de la economía. O sea, jueves y viernes. De darse esto en los próximos 6 meses, año, 2, 3 años, va a haber un declive. Eso era lo que el mercado estaba interpretando con la postura que se tenía en aquel entonces. Recuerdo que estuve aquí y dije, como lo implementaron, no debió haber sido, porque debieron haber sido más quirúrgicos como lo están haciendo ahora. ¿Qué acaba de ocurrir? Es que es como que tú vas a ir a una cirugía y hay la opción de usar un láser para hacer una fisura, y prefieren coger un machete. Tal vez no, puede lograr el objetivo, pero tal vez no es el mejor método. Lo mejor es hacerlo de una manera paulatina y tener interacción con los sectores de manufactura que quieres ayudar y los sectores dolientes de la economía y los líderes de la economía. Y francamente lo que se estaba haciendo iba a perjudicar al sector líder de este país, que era la tecnología. Era como darle un batazo en las rodillas. Entonces, eso se corrigió, el mercado respondió inmediatamente como que podría haber... Agradeciendo la pausa de 90 días. Que ya ese escenario draconiano no se iba a dar. Que hay que entender algo que pasó, que los que estamos atentos a esto lo observamos. Hay dos jugadores en esto de los aranceles. Este fin de semana fue Peter Navarro y Elon Musk. Elon Musk criticó en la metodología cómo se implementaron los aranceles. Fue crítico, dijo eso, pero hay que entender que crítica no es estar en contra, crítica es una observación para poder mejorar el resultado. Entonces, de todos los que están en el gabinete, ninguno ha estado en manufactura, pero los que están cercanos a la Casa Blanca, Elon Musk, podríamos decir que es un líder en manufactura. Entonces, su opinión debe tener un peso y creo que prevaleció la lógica y la calma y así es que debe serse. O sea, estamos hablando de
la economía más grande del mundo, la interacción con el mundo entero. Sí somos grandes, pero somos el 20% de la economía mundial, o sea que hay un otro 80% que lo estábamos empujando hacia China, porque le estábamos dando una excusa para poder hacer negocios en China. ¿Qué ocurrió? Creo que el presidente salió elegante, creo que mantuvo su postura contra el país que considera el mejor adversario. Hay índices, vamos a hablar de índices que son puntuales. El índice del VIX, que es la volatilidad, cómo se comportaron los bonos, que es más importante inclusive que las acciones, eso estaba vuelto loco. Y vamos a hablar de eso. Se ha establecido. Entonces, vamos a hablar, cuando regresemos, de los bonos. Vamos a hablar de en qué posición queda China, que a pesar de que anuncian 124% de aranceles, la bolsa le interesó más los 90 días al resto de los países, ¿no? Y si eso, ¿qué va a hacer ahora China cuando regresemos? Aquí continuamos aprendiendo con Iván Jiménez. Además, porque todos los días hay que aprender, todos los días estamos pisando terreno nuevo. Claro. Hace más de una semana, la Casa Blanca dijo que, porque se había reportado lo de la pausa de 90 días, la Casa Blanca, que yo no sé al final si fue la vocera, si fue un comunicado, según los reportes que revisé hoy, decía, es fake news, no va a haber una pausa de 90 días. Vamos a ver cómo Trump entonces explica ese proceso, de dónde surgió la idea, cómo pasó la pausa a los aranceles a los países que se han sentado a negociar o que han propuesto negociar. Adelante. Was this idea of doing a pause, did that just come about this morning? Can you tell us exactly what came into consideration for you and your advisors? For a period of time, I wouldn't say this morning. Over the last few days, I've been thinking about it. I've been dealing with Scott, with Howard, with some other people that are very professional. And I think it probably came together early this morning, fairly early this morning. Just wrote it up. We didn't have the use of... we didn't have access to lawyers, or we just we wrote it up from our hearts, right? It was written from the heart. And I think it was well written too, but it was written from the heart. It was written as something that I think was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt. And they all want to negotiate. The only problem is, you know, you can only do so many at one time. It's like, we want to do it right. We want to get it right. We want to take care of them, but we have to take care of our country. So, but this was something certainly we've been talking about for a period of time, and we decided to pull the trigger. And we did it today, and we're happy about it. I didn't know it would have that kind of an impact, but it's, you know, I think they have the biggest increase in the history of the stock market. That's pretty good. That's pretty, you're almost, you know, if you keep going, you're going to be back to where it was 4 weeks ago. But it was a sick market 4 weeks ago, you know, because the trade was sick. It was only a question of time. I don't blame the tariffs. I think the tariffs just sort of magnified what was happening. A ver, cuando dice, primero, que lo hizo de corazón, ¿existe el corazón en la economía? El presidente tiene una postura, esa es la postura del presidente. La realidad es que los mercados en todos los vectores importantes, el mercado del índice de volatilidad, que es una de las medidas de cómo está el corazón del mercado, se disparó, por decir. Es como que la presión de alguien normalmente es 100 y estuvo en 300, para ponerlo en contexto. Eso es en cuanto a la volatilidad. El mercado más estable históricamente es el mercado de los bonos. Bonos del gobierno. Bonos del gobierno, los bonos fijos. Y esos bonos de 10 años, que viene siendo también el medidor más grande, vio un movimiento brusco hacia arriba, hacia abajo, que es el preámbulo de cuando va a pasar algo peor en la economía, cuando se tranca el sistema fluvial, que fue lo que vimos en la crisis del 2008, que no llegamos ahí ni estamos ahí. Hay otro índice que se mantuvo firme, que es la diferencia que hay entre bonos de calidad y los bonos de alto riesgo. Y usualmente cuando hay momentos como estos, pues se dispara la diferencia entre un bono de alto riesgo y uno estable. Por decir, si tienes un bono del gobierno es garantizado AAA. Si tienes uno de alto riesgo,
pues usualmente cuando este tipo de incidente pasa se dispara, o sea, la diferencia entre el fijo y el garantizado y el de riesgo es muy alta. En este caso no se movió tanto, pero ya estaba haciéndolo. Y luego ya casi todas las casas bursátiles de los Estados Unidos estaban mirando hacia el futuro, entendiendo no es que son los aranceles, la gente tiene que entender que no es por los aranceles, es el efecto que podría tener en la maquinaria de producción, de escasez, de necesidad y de cosas que todavía los Estados Unidos no produce. O sea, no es como que tú puedes poner aranceles y que lo vas a recibir. No, es que nosotros como nación aún no tenemos la infraestructura para producir muchas de las cosas que van en la maquinaria de hacer cosas en Estados Unidos. Y te voy a dar un ejemplo de algo sencillo. Hay dos fábricas en Estados Unidos que hacen secadoras y lavadoras de una sola. Una es de una compañía coreana. De ropa. De secadores y lavadoras, correcto. Sí, las que vienen juntas. Correcto. Hay una que tienen aquí, creo que es en Alabama o Tennessee. El precio de ese producto es aproximadamente $1,000 menos que una que es hecho 100% en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? La que es hecha en Estados Unidos 100% tiene empleados americanos. La coreana, que está en Estados Unidos, casi el 90% de su manufactura es robótica. Entonces, eso era lo que estábamos trayendo para acá, forzando de un día para otro un movimiento colosal en la economía que no fue pausado. Hay que entender que no estamos en campaña, ya estamos en gobierno. O sea, el presidente no está en campaña, está en el ejercicio, y cuando una cosa es gobernar y otra cosa es estar en campaña. Entonces, ¿qué ocurrió? Se reordenó, se organizó de tal manera que de una manera ordenada, coordinando con los sectores angulares de la economía. O sea, para tú mejorar, es como que yo le dé consejos a un cirujano, cerebral de qué instrumentos debe utilizar. No, eso lo debe sugerir el experto en la materia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esta pausa permite, por un lado, que se vuelva a utilizar el arancel con China como una pieza de negociación y con los demás países como una postura donde ellos vengan a Estados Unidos y digan qué pueden ofrecer para que se normalice. Y lo que el mercado no le gusta es la falta de claridad. Sea buena, sea mala, la falta de claridad, la incertidumbre, y no solo la incertidumbre de hoy a mañana, al otro día. Pero eso es irónico porque el mercado vive de la incertidumbre en el sentido de que el mercado siempre, cualquier inversor de la bolsa lo que trata siempre es de adivinar, vamos a usar esa palabra, qué va a pasar con su acción. Yo compro aquí porque creo que va a subir de precio. O sea, por eso es especulativa, ¿no? No, lo que el mercado hace es que hace un modelo y dice cuál debe ser el valor futuro de ese flujo de caja. O sea, cuánto va a vender, cómo va a ser el comportamiento económico de esa empresa a un año, 2, 3, 4, entonces lo descuenta de vuelta. Entonces, ese análisis... Muchas veces se equivocan. Correcto, pero en este caso asumieron que todos esos pasos arancelarios iban a ser detrimentales para el desarrollo económico y el funcionamiento de la empresa. O sea, ¿qué empresa podía sentarse en una junta y el liderazgo de ella decir, bueno, para el 25 debemos tener tal inversión. Y planificar. Y para el 26 tal. No, sí es cierto que hay incertidumbre, pero por lo menos hay reglas claras. Claro, porque la planificación centralizada, socialista o comunista, no funciona, pero las empresas sí necesitan planificar. Las empresas necesitan que hayan reglas claras. Y las empresas necesitan planificar. Y recordemos, la diferencia es tácita. Una planificación de un gobierno donde le está dictando es distinta a una empresa que tiene expertos en cada una de esas áreas. Y que sabe lo que está haciendo. Y que es dinámica, que cambia su posición, que está basada en resultados, no en opiniones ni posiciones políticas. O sea, la diferencia es que una empresa, su objetivo es el bienestar de los socios, exclusivamente. Entonces, ¿usted está optimista entonces para cerrar? ¿Usted cree que en los próximos 6 meses va a mejorar la situación o viene la debacle que algunos vaticinan? A ver, hay ingredientes para que
las cosas mejoren de donde estábamos hace una semana. El precio del petróleo bajó. Se está hablando de dar incentivos a la compra de artículos americanos. Eso estimula más. Confianza. Se está definiendo cuál va a ser la regla de juego. Una vez hay reglas de juegos definidas, la maquinaria de producción, de innovación, de empuje de la economía americana es enorme, la ha demostrado. Entonces, si tú sumas un poco de desregulación, reduces las barreras arancelarias, entonces ya eso da definición y eso le permite que recordemos, ¿qué es la economía americana? Es basada en consumo de la clase media y nunca en los últimos 50 años habíamos tenido la creación de tantos empleos. No obstante los titulares del último año, los empleos continuaron. Entonces, ¿qué pasa? Que el temor, y eso que se reflejaba en la bolsa, era el temor de que en unos meses eso iba a disminuir. Ese temor hoy se descontó. Si el presidente se mantiene ahí y no saca aranceles debajo de la manga y que hoy o mañana viene con una regla nueva, la economía esta economía tiene todos los ingredientes para ser la más robusta de la historia de los Estados Unidos. Pues nada, pues con eso nos quedamos. Iván Jiménez, economista, nosotros seguimos con el termómetro poniéndole al país, midiéndole la temperatura a ver qué sucede con la economía. Muchísimas gracias. Cuando regresemos vamos a meter esto